Poppins em, no tiene ninguna terminación. Es totalmente recta las terminaciones. Normalmente son muy básicas y se prestan para usar en cualquier tipo de situaciones. Entonces, personalmente, esta tipografía que se llama Poppins es mi preferida o con la que yo trabajo la mayoría de cosas y es la con la que está desarrollada la presentación. Entonces, siempre van a ver esta palo seco por ahí. Otra adicional es un tipo de fuente que se llaman rotuladas, que son las fuentes que utilizamos o se utilizan para los diplomas, letras góticas, letras como manuscritas o, o cursivas. Todas esas letras se les hacen parte de una familia que se llaman rotuladas. ¿Listo? Igual todo esto es simplemente por información para que lo tengan en cuenta, para que entiendan lo que vamos a ver más adelante. Y una cuarta familia son las decorativas. Entonces ya encontramos tipografías como esta que vemos en el ejemplo, que son tipografías pues que son bastante pesadas y que normalmente las utilizamos para títulos, ¿sí? O para alguna tarjeta específica que vayamos a hacer o algún evento específico que vayamos a diseñar. Son tipografías que tienen mucho detalle, que tienen mucho diseño, que tienen mucha cosita que la hacen muy pesada, que no podríamos usarla para un texto diferente a un título. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 familias de tipografías que manejamos o que se manejan. Continuando con las tipografías, entonces ahora vamos a encontrar los estilos y vamos a encontrar algunas combinaciones. Entonces, ¿qué podemos usar en nuestras presentaciones? Podemos trabajar con los estilos. Si trabajamos en un programa de presentaciones, por ejemplo, como PowerPoint, no nos va a permitir de pronto sacar todo este tipo de opciones, desde la más delgadita hasta la más gruesa. Simplemente vamos a encontrar la regular o la negrita que sería en este caso bold. ¿Sí? Entonces cuando la ponemos en negrita o en negrilla, se va a poner un poquito más gruesa la línea y se va a resaltar ese texto. Y normalmente los textos de corrido lo trabajamos con regular, pero cuando trabajamos en alguna otra aplicación donde nos permita seleccionar la tipografía con con algún estilo diferente, entonces recuerden que podemos manejar delgaditas, la línea muy delgadita, el trazo más grueso, inclusive este que es muy pesado, que es un black, que en esta tipografía, que Poppins, que las que les dije que íbamos a trabajar en la presentación, podemos encontrar todos estos, inclusive muchos más estilos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué tenemos que entender esto? Para el momento de de hacer títulos o de elaborar presentaciones, poder hacer combinaciones de tipografías. Entonces, en el primer ejemplo que vemos acá de Science Class, entonces vemos que la palabra de arriba está con un estilo más grueso que el de abajo. ¿Listo? Esto digamos que nos lleva a interpretar dos cosas, a darle jerarquía a un texto que queramos denotar y aparte que se vea mejor. Entonces, queremos que Science resalte del título, entonces por eso le ponemos una tipografía un poquito más gruesa. Entonces es importante que podamos aprender a jugar con eso, con el estilo de la tipografía o de la fuente. Esa es una combinación. Otra combinación es usar dos familias tipográficas. Entonces, ¿quién me dice cómo se llama esta de donde dice números? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa tipografía? ¿Esa ¿Romana? familia? Romana. Esa es la Muy bien, romana. exactamente, es la tipografía romana. Entonces, si se dan cuenta, tiene como unas terminaciones en las puntas. Entonces, esas tipografías podríamos combinarla con una que es la que dice primos, que en este caso es la tipografía Palo seco. palo seco, A que lo son seco. tipografías que no tienen ningún tipo de terminación y que son muy planas. Entonces, este tipo de combinaciones funciona muy bien a la hora de hacer títulos en en las presentaciones. ¿Listo? Y por último tenemos una combinación adicional que sería esta de feria de arte, donde arte, ¿qué familia tipográfica sería? Decorativo. Una tipografía decorativa, ¿sí? Es difícil encontrar un texto corrido o un texto largo con una letra de esta porque se ve muy pesada para leer. Pero si lo usamos para un título como este, o para un logotipo, o para alguna pieza específica como esta,
va a ser muy, muy apropiada. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces los usos inadecuados de la tipografía. ¿Listo? Quiero que me digan qué ven inadecuado en esta diapositiva. Muchos Dime, tipos. Ah, perdón. Jason. Pues ahí el problema especialmente con esa fuente es que pues por lo que está recargada Ujú. es de difícil lectura, realmente es como para hacer símbolos. Muy bien, No, entonces primero que está muy recargado, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 tipografías diferentes. Entonces lo primero que estaría mal es el exceso de tipografías. ¿Listo? Entonces esa es la primera. María Fernanda, tienes la manita, levántame. ¿Quieres aportar algo? Sí, el color también, que cuando lo hacemos así se pierde y se ve como, o sea, como muy, digamos, la Ujú. parte de abajo se pierde, entonces no, Ok, no impacta al que está leyendo la presentación. claro que sí. Igual ahorita ya vamos a ver algo de color, donde vamos a tocar ese tema que estás nombrando. Pero es importante, por ejemplo, el texto de abajo se pierde un poco por el color exactamente, porque es texto corrido y no lo podemos identificar muy bien, mientras que el título, por lo menos el título sí lo podemos leer. Lina, dime. Pues a pesar de que se pueden leer como es el Ujú. mismo estilo de letra, no se entiende cuál es la jerarquía. Ok, perfecto, muy bien. Chape, ¿ibas a aportar algo? Pues que abajo al parecer era como un texto continuo y ahorita Camilo nos indicó que esos son como tipos decorativos que son para el título nomás y allí es como todo el párrafo con esa letra. Cami, tienes el micrófono apagado. Ya, perdón. Es que para que no sonara eco con Chape que está acá. Entonces, les decía que ese aporte que hace Chape es muy importante porque esta familia de tipografías decorativas son muy pesadas, entonces si lo usamos para un texto corrido, va a pasar lo que pasa en esta diapositiva y va a ser muy difícil de leer, pero pues se encuentra y lo vemos mucho en presentaciones de PowerPoint, casi siempre que hacen textos o títulos muy largos y ponen una letra muy pesada y pasa esto que está pasando en esta presentación. Entonces, lo primero que, está muy recargada de tipos de tipografías diferentes. ¿Listo? Tipos de letras diferentes, 1, 2, 3 y 4. Lo segundo, pues el color. Si usamos ese tipo de letras, no va a ser muy claro. Y tercero, que no podemos usar un tipo de letra de la familia decorativas para hacer texto corrido. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo otros ejemplos más adelante y vamos aportando. Entonces es importante que podamos manejar por lo menos 2 o 3 tipos de letra diferente, donde 3 ya es digamos que un exceso aceptable. ¿Listo? Lo mejor es que podamos usar un tipo de letra para textos y un tipo de letra para texto corrido. Lo que sí podemos hacer es jugar con los estilos de la tipografía o de la fuente. Entonces usamos una letra, no sé, una Times Roman, que la usamos para el tipo de presentación que vayamos a hacer, pues que obviamente no lo vamos a hacer para unos niños. También tenemos que tener en cuenta eso, que un tipo de letra es específico para un público. No todas las tipografías funcionan para todas las presentaciones. Entonces es importante también que tengamos en cuenta eso. Pero aparte de eso, que podamos jugar con los estilos. Entonces que para un título puedo usar en regular y en bold algunas palabras para generar jerarquía. Y para el texto corrido, sí usar todas las letras en regular normalmente. Cuando usamos programas de presentaciones como Genially o como Canva, no sé, algún otro programa que manejen, van a encontrar que ya tienen fuentes diferentes preestablecidas en las plantillas. Entonces, normalmente en el computador uno tiene instaladas muy poquitas fuentes y las básicas. Entonces, cuando usemos eh, presentaciones como PowerPoint, pues vamos a estar un poco más limitados, pero si podemos explorar en otros programas de presentaciones,
pues nos vamos a dar cuenta que la cantidad de tipografías o tipografías más modernas va a ser mayor. Lina, ¿tienes una pregunta o no bajaste la manito ahorita? No, en la mano, perdón. Listo, no, tranquila. Listo, entonces seguimos. Igual si tiene alguna duda o aporte, lo pueden ir haciendo y yo estoy pendiente. Seguimos con el tema de color. Entonces, para el tema de color, vamos a mirar tres elementos importantes, que son las paletas de colores, los contrastes y también vamos a mirar algo de usos inadecuados del color. ¿Listo? Entonces, para paletas, bueno, muchas veces hago una presentación y no sé qué color utilizar en la presentación. Entonces, empiezo usando rojo y termino usando verde y después amarillo, pero sin ningún fundamento. Entonces, ¿qué les Sí, aconsejo? señor. ¿Qué les aconsejo y qué pueden hacer para eso? Es buscar paletas de colores. Ustedes pueden entrar a Google y digitan paletas de colores y le va a aparecer algo como esto, como lo que ven aquí en la diapositiva. Y son colores que se asocian entre sí para generar un aspecto adecuado a la hora de presentar o a la hora de diseñar. Entonces, tenemos aquí 8 paletas específicas y en la parte de arriba quise ponerlo em, con la intención de que miraran la paleta que yo voy a usar para la presentación que yo diseñe. ¿Sí? Esta presentación usamos la paleta que está en la parte de arriba de la diapositiva. Esos son los colores que yo voy a usar para mi presentación y es una paleta que yo mismo hice para la presentación. ¿Listo? Pero como ustedes posiblemente no tengan a la mano esas paletas, entonces simplemente entran a Google, ponen paletas de colores y les va a aparecer muchas cosas como estas, donde dicen, bueno, voy a usar esta paleta de color para mi presentación y solo voy a usar estos colores que me aparecen acá. ¿Listo? Para que no tenga problemas de que no me combine un color con el otro, de que, bueno, de los errores que ya vamos a mirar en unas diapositivas más adelante. Entonces, un ejemplo. Perdóname, pregunta, Dime. es que si no se me olvida. Sí. ¿Deben ser también en el orden que están así? ¿O puede ser en desorden, usar primero el No, último? no hay problema los colores en cuanto a las paletas. Lo importante es que no usemos un color diferente que pueda generar algún cansancio visual, al que quede muy recargado. Entonces ya vamos a mirar otros aspectos para tener en cuenta en el color, pero lo importante es empezar por eso, con seleccionar una paleta de color para nuestras presentaciones. ¿Listo? Normalmente, cuando usamos un programa de presentaciones, hasta PowerPoint, cuando uno escoge una plantilla, esa plantilla ya tiene unas paletas de colores. Y si queremos cambiar las paletas de colores, no podemos cambiar un color específico, sino se cambia toda la paleta. Es decir, inicialmente yo cogí una presentación que el fondo es rojo y las letras son amarillas y los elementos gráficos son un naranja. Entonces, cuando yo le doy cambiar al color, se cambia. El amarillo cambió por un azul, el otro cambió por un azul oscuro, el otro cambió por un negro y toda la paleta de colores va a cambiar. Y eso pasa con todos los programas de presentaciones porque ya están, digamos que preestablecidas por algún diseñador que lo hizo. Entonces, como ejemplo de contraste, tenemos esto que dice taller de ortografía. Entonces, es un título para una presentación que vamos a hacer. Entonces, el fondo, usamos un rosa que es clarito y para arriba, para la tipografía, perdón, usamos un morado que genera contraste con el fondo. Entonces, de las paletas de colores que tenemos ahí, ¿cuál paleta creen que usé para hacer ese título de taller de ortografía? La 1, la 2, La 7. 7. la 7. Muy bien, la 7. Entonces yo podría usar elementos gráficos para el taller de ortografía, elementos naranjas, puedo usar otros títulos o subtítulos de naranja, por ejemplo, y usar el color que está en la paleta de colores. ¿Listo? Eso en cuanto a contraste. Y lo otro es poder usar todas las combinaciones de la paleta. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que pongo de calendario matemático, pongo algunos elementos y el título con un fondo verde. Entonces, ¿qué paleta de color creen que usé acá? Donde esos colores funcionan perfectamente complementándose. La 8. La 8. Muy bien. La 8, inclusive la 2.
la 8 o la 2. ¿Sí ven? Que es muy similar. Entonces cualquiera de las dos podría ser usada y estaría bien acertada la decisión. Listo. Usos inadecuados del color. Bueno, entonces, ¿qué no podemos hacer cuando hagamos una presentación? ¿Qué tenemos que evitar cuando hagamos una presentación? Entonces, primero, ¿alguien alcanza a leer lo que está aquí en verde? No, señor. Con esfuerzo, pero se ve muy... Muy poco. Jaiber, ayúdanos, ¿qué dice? lo que está en verde con fondo azul. Sí, no, lo que está en blanco con fondo verde. Otro daltónico. Entonces no lo alcanza. Exacto. Si alguien lo alcanza a leer, dice texto claro sobre fondo claro o de un color parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un texto que está en letra blanca y el fondo es un verde oliva muy suavecito. Entonces, si yo utilizo un fondo verde y utilizo una tipografía de color blanco, lo más posible es que el texto se me vaya a perder. O no solo un texto, o algún elemento que yo vaya a poner en mi presentación, se me va a perder en ese fondo. ¿Listo? El de abajo. Jaiber, ahora sí, si lo puedes leer. Mal uso de la paleta de colores. Exacto. Entonces, este azul es de otra paleta de color diferente a esta de la letra. Entonces ahí no está generando un contraste y no se permite tampoco leer muy claro el texto. ¿Sí? De pronto nos toca hacer, lo podemos ver, pero con mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué podría funcionar ahí? Un verde más oscuro o inclusive un azul oscuro. ¿Listo? Y tenemos ahora, como tercer ejemplo de usos inadecuados, el título de esta presentación. Entonces, sí lo vieron que yo lo hice en un solo tono, que fue un gris, que jugaba con los colores morados de los elementos. Y aquí dice, tips de diseño básico para no diseñadores. ¿Qué errores creen que hay ahí? La mezcla de colores no es amena, Muy no bien. es armoniosa. La paleta de colores, por ejemplo, no funciona. ¿Listo? Segundo, son muchos colores para un solo título. Tenemos el negro de tips, el azul de diseño, el amarillo de básico y un verde para no diseñadores. ¿Listo? Aparte, no combinan con un fondo rojo. Entonces, posiblemente la letra amarilla combine con el rojo pero y la negra, pero el verde y el azul, digamos que en palabras coloquiales chilla un poquito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en nuestras presentaciones. Si usamos una plantilla de algún programa de presentaciones, intentemos usar los colores que nos propone la presentación, que ya están estipuladas precisamente para eso, para generar ese tipo de balance visual. Y si la creamos desde cero, como yo creé esta, por ejemplo, con una hoja en blanco, pues tengamos en cuenta que usemos nuestra paleta de colores que ya previamente buscamos en Google y sabemos qué colores podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, de color, ¿tienen alguna pregunta del tema de tipografía o de color? ¿Ninguna? Camilo, Dime. perdón. Cuando hablan de colores, bueno, no sé, una vez escuché complementarios o no complementarios que a veces Sí. como que eso hace parte de las paletas, o sea, se basan en ese punto. Sí, pues, digamos que en cuanto a diseño sí lo podemos manejar así y es lo que hacen las paletas que ya están hechas. Entonces, ahí están los colores complementarios unos de otros. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando uno ve una paleta de colores con todos los colores, digamos que posibles, uno encuentra pues los colores primarios, los colores secundarios, los colores complementarios, todo ese tipo de cosas, pero que no, digamos que no, el conocerlos em, no nos mejoraría la presentación. Digamos que es algo más teórico, pero que para la práctica y para que sean mucho más rápidos en el momento de hacer una presentación, yo recomendaría es que usaran una paleta de colores. Por lo menos yo no uso una paleta de colores y ya puedo buscar cuáles son los colores complementarios uno del otro en el momento de diseñar. Pero para hacer unas presentaciones y para que no nos desgastemos mucho pensando en qué colores usar, usemos una paleta de colores. Buscamos una paleta de colores y trabajamos con esos mismos colores, que es lo que hacen los programas de presentaciones. ¿Listo? Bueno,
Entonces ahora seguimos con la tercera parte que también es importante, y es el tema de las imágenes. Entonces las imágenes, fallamos mucho, casi todos en esto, y es en el tema de formatos, resolución y marca de agua, y los usos inadecuados que ya lo vamos a ver si se identifican con alguno. Entonces en cuanto a las imágenes, empezamos con los formatos. Principalmente manejamos dos formatos cuando hacemos presentaciones y descargamos las imágenes para las presentaciones. Entonces la primera son los formatos JPG o JPG, que son fotos y que normalmente tienen fondo, como este carrito que ven acá. ¿Listo? Ese es el primer, es una de las más usadas por nosotros y es de los primeros que encontramos en Google cuando descargamos imágenes. Le damos control C, control V o copiar, pegar y nos va a pegar la imagen tal cual estaban en el buscador. Entonces nos va a botar, por ejemplo, este carrito con el fondo gris atrás. Y normalmente son las que utilizamos, que no está mal dependiendo del diseño de la presentación que vayamos a hacer. Pero hay otro tipo de presentaciones, que es como este, que es PNG, que son un formato de imágenes que no tienen fondo. Que se dan cuenta es el mismo carro, pero ya tiene eliminado el fondo. ¿Listo? Entonces atrás lo podemos pegar sobre una presentación y como les digo, dependiendo del tipo de presentación que vayamos a hacer, puede ser más efectivo usar una foto sin fondo que una foto con fondo que se vea ese recuadro blanco que muchas veces se ve como maluquito. Entonces, importante que identifiquemos qué imagen vamos a usar en nuestra presentación. Si vamos a usar una foto con fondo, sí o sí tiene que ser una foto JPG. ¿Listo? Si queremos buscar una imagen sin fondo, tenemos que buscar una foto, una imagen en un formato que sea PNG. ¿Listo? Y que al exportarla o al ponerla en la presentación, nos aparezca así como en este ejemplo del carrito sin fondo. ¿Listo? Entonces, principalmente vamos a usar esos dos formatos de imagen. Podemos encontrar más, pero en una presentación básica trabajaríamos esos dos mismos formatos. Entonces, para que los identifiquemos. Eso es lo importante, identificarlos. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la resolución o la calidad de la imagen. ¿Listo? Evitemos en nuestras presentaciones poner imágenes pixeladas o que tengan una muy bajita resolución, porque hacen ver mal la presentación y le quitan como valor. Chape. Perdón, Camilín, lo que pasa es que cuando dijiste que busquemos, tratemos de buscar imágenes PNG en la anterior diapositiva, nosotros, ¿eso se puede poner así en Google? Es decir, como carrito PNG o bueno, no sé, o sea, cómo lo encuentro? Listo, sí. Uno normalmente puede buscar, si busca en Google, por ejemplo, busca este carro naranja en PNG y le van a botar muchas opciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando guardemos el documento, uno lo guarda. Normalmente cuando uno busca una figura en PNG, cuando la buscamos valga la redundancia, en los buscadores y le damos en imágenes, nos van a aparecer la imagen y atrás del fondo va a ser como un cuadritos, que es una hoja de Photoshop, que son como unos cuadritos entre grises y blancos. ¿Sí? Entonces, esa foto quiere decir que no tiene fondo, pero como en la red, en internet uno encuentra tantas cosas, entonces lo que hace la gente es guardarla en PNG, pero la convierte en JPG. Igual, cuando la copiamos y la pegamos, va a aparecer con un fondo de cuadritos grises con blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando la guardemos, cuando leemos, no la podemos, cuando es una imagen en PNG y la buscamos en Google, no podemos darle copiar y pegar porque no nos va a pegar como un JPG. Entonces tenemos que darle clic derecho, guardar imagen y en el formato que esté abajo tenemos que darnos cuenta que diga PNG, porque si dice JPG les va a pegar con fondo. Entonces siempre que las vayamos a guardar, cuando vayamos a descargar una imagen de Google, por ejemplo, que diga PNG. Y si dice PNG, pues ya lo más posible es que no tenga fondo, porque normalmente la pueden guardar en PNG, pero con fondo. O sea, yo guardo la figura con fondo y la guardo en PNG. Me guardo en un formato PNG, que es de imagen también, pero con fondo. Entonces, guardemos siempre en PNG y miremos que la imagen que nos guardó, normalmente cuando miran el escritorio, si la guardan, por ejemplo, en el escritorio, va a aparecer solo la figurita, sin el fondo, en la imagen miniatura que aparece. ¿Listo? Ya ahorita cuando terminemos el de imágenes, yo les voy a dar dos páginas que yo utilizo para descargar imágenes en PNG y en alta resolución para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual en internet hay muchísimas páginas para descargar ese tipo de imágenes.
exclusivamente para ese tipo de imágenes. Entonces ya las miramos. Listo. Y lo otro es el tema de imágenes libres, que no tengan marca de agua. Si se dan cuenta, este carrito que está en la parte de abajo tiene una muy buena resolución, se ven muy bien los detalles del carro, pero en la mitad de la imagen dice marca de agua. Y muchas veces nosotros simplemente damos control C, control V, y lo pegamos en la presentación y no nos damos cuenta que tiene una marca de agua del dueño de la foto, o de la empresa dueña de la foto, o de la página dueña de la foto. Entonces, por derechos de autor, pues no podríamos usar esa imagen porque ya está protegida por un autor. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar una imagen que no tenga eso, primero porque se ve muy fea en las presentaciones y segundo porque estamos, digamos que violando el derecho de autor de las imágenes. ¿Listo? Entonces, es importante que no tengan esa marca de agua. Bueno, en cuanto a las imágenes, vamos a ver unos usos inadecuados. Entonces, por ejemplo, en este del carrito, ¿quién me dice que no es adecuado de la imagen del carro gris? Que tiene marca de agua y está como todo, ¿cómo se llama eso? Ay, perdón, el profe Jaiber estaba levantando la mano. Vale, Bueno, esa, que tiene la marca de agua. listo, No, gracias. dale. Jaiber. Muy bien. Lo que veo ahí es que cambiaron el tamaño de la imagen, entonces se Sí. ve como apaisajado un poco, o sea, cogieron de los puntos y ampliaron la imagen y por eso no se ve como a escala, como debe ser Súper, la imagen. Eso es lo súper, que veo Jaiber, ahí. gracias. Eso es, exactamente. Entonces, las dos aportes son importantes. Tiene marca de agua, ¿listo? Y segundo, normalmente cuando escalamos una foto o le cambiamos el tamaño en la presentación, lo hacemos para que nos cuadre en el espacio que queríamos que apareciera en la foto. Entonces buscamos una foto horizontal, pero resulta que el espacio que teníamos para la foto era vertical. Entonces lo que hacemos nosotros es de un lado, correrla toda y el carrito va a quedar todo chato, va a quedar todo alto, o si pegamos un niño, el niño va a quedar con las piernitas todas flaquitas, todo largo porque lo escalamos mal. ¿Listo? Entonces siempre es importante que para las presentaciones escalemos las fotos desde las puntas. ¿Listo? Desde las puntas para que la imagen se escale en proporción y no se escale horizontal o verticalmente, como pasó en este carrito, que intencionalmente perdón, con intención yo lo corrí de un lado y el carro se ve chistoso, se ve todo como recogido, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta porque sí lo he visto en muchas presentaciones de muchos lados, no solo de acá. Entonces para que lo tengan en cuenta, que No, ese error Camilo, ahí sí, no. es, Dices, lo he visto en el Lincoln, Perú, no acá. sí, en otros colegios, en otros Lincoln, sí. Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta porque es un fallo que de pronto lo hacemos sin intención, pero que da mucho aporte a la presentación cuando las terminemos y mostremos imágenes. En la segunda, de pronto está un poco difícil de entender, pero ¿qué creen que, Heidis, que en esta moradita, la de arriba, ¿qué crees que está mal? No, yo te iba a decir del título Usos inadecuados de imágenes, que el grosor de las dos son diferentes y para un título no me parece, no es como adecuado. Sí, igual para el título que yo puse, ¿sí? Sí, para el título Listo. que pusiste. Lo que pasa es que usos inadecuados, digamos que yo lo hice con una intención. Los usos inadecuados es como una parte del formato de la presentación. Y cada vez que yo iba poniendo algo diferente de los temas, por ejemplo, si se dieron cuenta, era lo mismo de tipografías, era lo mismo de colores y era lo mismo de imágenes. Entonces, en este momento le estoy dando jerarquía al tema que estamos viendo. Entonces, usos inadecuados de imágenes. Entonces, lo importante es que lo hago con esa intención, de que se genere una jerarquía sobre el tema que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, y con respecto a niños Lincoln, ¿Sí? pues me parece que falta algo, por ejemplo, una imagen corporativa. Si Bueno, estás hablando de Lincoln, pues no posiblemente para hacerlo mejor en cuanto a diseño, sí podríamos ponerle algo de, por ejemplo, el logo del colegio, por ejemplo, y eso es acertado. Pero alguien ve de pronto algo que esté mal de lo que ya Camilo, está. pues lo que habías Sí. mencionado sobre
las imágenes PNG y las JPG. En ese Exacto. de los niños está el fondo blanco y posiblemente pues no descuadra Exacto. mucho con lo de la letra blanca, pero sí podría solo estar la silueta de los Exacto. personajes. Súper, Javier, muchas gracias. Exactamente. Entonces, normalmente se podría ver bien con el cuadro blanco, pero estoy seguro que si buscamos una imagen de un niño en PNG, se vería muchísimo mejor ese título o esa parte o esa presentacioncita que yo les puse ahí como ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a identificar, que podamos usar una imagen en PNG y que quitemos esos fondos que normalmente se ven muy molestos visualmente. ¿Listo? Entonces, muy bien, Javier. Eso era lo que quería que identificar. Y en la segunda, que hice taller eucarístico, ¿qué creen que falló ahí? Estaba de afán La y puso ahí foto. la primera. Y la imagen. La foto no es como adecuada para, o sea, no es coherente la foto con el tema. O sea, Exactamente, a pesar muy de que es bien. una monja, pues no es la monja que uno esperaría en un taller eucarístico. Muy bien, exactamente. Esa era la intención, que pudiéramos identificar eso, porque normalmente uno dice, bueno, dicen, bueno, tengo que hacer una presentación para un convento, entonces voy a usar unas monjitas, y yo puse en Google monjas, y me apareció esta, la cogí, pero sí, es una monja, puede que tenga sentido con lo que va a hacer del taller, pero esa monja, seguro que voy a usar esa monja para mi presentación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si voy a hacer una presentación para niños, entonces las imágenes que usemos sean apropiadas para los niños. Que si vamos a hablar de animales, que usemos imágenes de animales. Que si vamos a hablar de tecnología, que las imágenes sean acordes a tecnología. ¿Listo? Entonces, siempre tengamos presente las imágenes que sean acordes al tema que estamos tratando. Eso es muy importante. Listo. Bancos de imágenes, los que yo uso, es este, que es FreePic, que son imágenes gratis. Entonces, pueden descargar 3 imágenes en alta resolución al día gratis y pueden descargar hasta 6 adicionales creando una cuenta. ¿Listo? Son fotos sin derechos de autor, son fotos que están en la nube gratis, entonces pueden utilizarlas sin ningún problema y todas van a descargar con alta resolución. En esa página pueden descargar también vectores y pues de pronto en algún programa que ustedes puedan manejar les permite utilizar vectores, que son imágenes, otro tipo de imágenes que pues no las traje a la presentación, que son para trabajar en programas de diseño como Illustrator o CorelDRAW. Entonces, como Corel, entonces estas imágenes se permiten modificar, ampliar en una escala muy, muy, muy grande y no se van a pixelar porque son como imágenes planas. Estos son el tipo de imágenes específicas que posiblemente no las vayamos a necesitar, pero si de pronto hay alguien que las utilice en algún programa de diseño, pueden entrar a esta página y descargar imágenes de ese tipo gratis. Y PNG yo uso una que se llama, que es esta que está abajo. Aquí pongo el enlace y esa página son solo imágenes en PNG. Entonces, todas las imágenes que descarguemos van a ser sin fondo. ¿Listo? Como ahí se alcanzan a ver el Capitán América. Todas esas imágenes de cuadritos que está atrás significa que la imagen no tiene fondo. ¿Listo? Entonces, ahí simplemente buscan sobre un tema, les va a arrojar un montón de opciones para que puedan descargar imágenes sin fondo para sus presentaciones. Bueno, ¿tiene alguna duda de imágenes que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, es que estaba tomando, ¿qué tal? Entonces estaba tomando nota Ah, de las ok. páginas. Edwin, ¿Ves? Ellos- Edwin, Gracias, Cami. No, sí. súper chévere el banco de recursos que nos compartes, que quería hacer un aporte. Yo utilizo una página para, pues digamos que en ocasiones encontramos la imagen y pues digamos que esa es la imagen que Quitarles el fondo. definitivamente queremos y le queremos quitar el fondo. Entonces, pues es una página que me parece súper práctica, que es la de remove.bg, yo creo que tú la Ujú. conoces. Entonces la voy a compartir aquí por el chat, que pues me parece súper Súper, útil Edwin. para que podamos quitar el fondo de algunas imágenes y nos quede estilo como por las PNG que nos acabas de compartir. Entonces voy Súper, a... Edwin. Muchas gracias por el aporte y muy acorde, porque normalmente uno, digamos que el diseñador está acostumbrado a coger en Photoshop y quitar el fondo de las fotos, pero es súper demorado, ¿sí?
pero hay muchos programas como el que nombra Edwin, que uno simplemente carga la imagen con el fondo y el programa automáticamente le quita el fondo. Posiblemente no en todas las fotos va a ser muy exacto, es decir, no nos va a recortar la silueta muy perfecto, pero para alguna presentación que necesitemos va a ser muy útil. Entonces, es un buen recurso que pueden tener ahí también. Gracias, Eben. La Miss, ¿tiene algo para decirnos? Tiene la manita Sí, levantada. quería preguntarte porque en muchos exámenes veo la necesidad de fotos, de imágenes sin fondo, como en Sí. transparencias, que ayudan Sí. más en la definición y demás por el tema de fotocopias y multicopiado. ¿Sabes de alguna fuente para eso? Pero para poner como una marca de agua, o sea, detrás de los No, textos, como o imágenes, pero no sólidas, sino en solamente las siluetas, Vectores. en vectores. en vectores, Sí, sí. igual normalmente, digamos lo que yo hago cuando necesito hacer un icono para algún diseño, yo lo busco así en Google. Es que es súper sencillo, uno puede buscar la imagen en Google y encuentra muchísimas cosas para que te lo bote como imagen. Porque si tú quieres algo, digamos, como mucho más específico, uno puede buscar en esta página de FreePic y es buscar, da la opción de buscar vectores. Entonces uno busca solo siluetas que son todos dibujos planos, son solo planos. Pero si te das cuenta y buscas en Google, tú puedes buscar siluetas de carros, por ejemplo, y te botan infinidad de cosas de carros. Y si quieres usar solo la silueta, puedes entrar a la página que nos propone Edwin y quitarle el fondo a esa silueta. Y te queda únicamente la silueta, pero en un formato PNG o JPG. Es decir, que se te va a pixelar si lo agrandas mucho o si lo ves más pequeño. No sé si a eso te referías, Miss. Sí, perdón, gracias. Sí, listo. Súper, gracias, Edwin. Listo. Ahora entonces, en el chat preguntaron, dame un segundo que es que no. Bueno, para esta presentación yo uso Illustrator, que es un programa de Adobe. Entonces, pues es un programa de diseño. Entonces, digamos que para instalarlo toca con credenciales y es de pago el programa. Pero podemos usar como Canva, por ejemplo, Genially. Entonces ya desde la Escuela de Exploración de Ticals vamos a ofrecerles como un portafolio de este tipo de capacitaciones para que se animen a participar y va a ser muy chévere para que puedan hacer sus presentaciones. Listo, entonces ya para terminar vamos a hacer algo vamos a explicar algo de diagramación y es la composición que tiene nuestra presentación, el equilibrio que le vamos a dar y los descansos visuales que tenemos que tener a la hora de presentar. Entonces, como ejemplo, vamos a traer deme un segundo que se me trabó. Ya, vamos a tener la portada que hicimos para esta presentación. Entonces, tenemos un equilibrio porque la imagen principal que yo usé está a un lado para que no generara todo el peso visual sobre un lado. Yo le equilibré poniéndole el título al lado contrario. Entonces, tips de diseño básico para no diseñadores, lo equilibré poniendo una imagen al otro lado. Entonces, son elementos, son cositas que podemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestras presentaciones, ¿sí? Sería diferente que yo pusiera el título en la parte de abajo de la camiseta de la niña y cuando abrimos la presentación, nuestra mirada automáticamente se va y se va a recargar sobre la parte derecha de la pantalla, ¿listo? Y dejando un espacio blanco. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Distribuir los elementos dentro de la pantalla para que no se generen como un recorrido visual, una simetría entre los elementos y en cuanto a la composición, ¿listo? En esta parte blanca, si yo no hubiera puesto la fecha acá, posiblemente la hubiera puesto en la parte de derecha al lado de la niña. Me iba a quedar un espacio blanco ahí que generaba como un ruido o como un vacío que visualmente no iba a ser muy asertivo. Entonces, por eso intentamos llenarlo con algo que era importante, que era la fecha de la presentación. ¿Listo? Entonces, es que intentemos mirar eso, que intentemos no recargar las cosas, que intentemos no saturar las cosas. Muchas veces en diseño, o casi siempre en diseño, uno entiende que menos es más.
¿Listo? Entonces, entre menos elementos pongamos, menos saturados estén las cosas, va a ser mucho más fácil y mucho más funcional nuestras presentaciones. Entonces, evitemos saturar de muchos elementos. Si ya pusimos una imagen, con una imagen es suficiente. Y evitemos los textos corridos muy largos. Si tenemos un texto muy largo y queremos presentarlo, que sean en 2 o 3 diapositivas, que los colores no sean tan pesados, que no generemos contrastes tan pesados que generen, por ejemplo, un fondo negro con letra roja, por ejemplo, que va a generar un contraste muy pesado y va a ser mucho más difícil de leer y de interpretar. ¿Listo? Y por último, esta es la invitación a practicar para hacer mejores cosas como esas en PowerPoint. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, aporte, sugerencia? Todo es válido. No, hermano, muchas Camilo. gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias y esperamos Gracias. entonces la versión recargada. Para allá. Gracias, Camilo. Excelentes aportes. Excelente, sí. Y muchas gracias, Camilo. Listo. Con mucho gusto. De igual forma, cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde encontrarme, les apoyo. Súper, muchas gracias. Gracias, gracias. Edwin, ¿tenías algo para aportar? No, muchas gracias. Listo. Creo que Entonces, esto- recuerden que todos los miércoles vamos a tener, digamos que, o la mayoría de miércoles vamos a tener unas capacitaciones súper chéveres que van a ir acorde con esta que estamos haciendo en el momento. Entonces vamos a empezar a manejar otras plataformas, pero teniendo como base lo que acabamos de ver, les va a ser muy útil. Listo. No siendo más, eso es todo. Muchas gracias por participar y feliz tarde. Vale. Gracias, Muchas Camilo. Muchas gracias, Gracias, Camilo. Camilo. Gracias, a bye. todos. Muchas gracias. Gracias, Camilo.